Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Esta es la segunda obra, el segundo tomo de la teología de San Lucas, es decir, el Evangelio de San Lucas y luego la continuación. Esto está bien pensado, bien estructurado. La primera parte es el accionar de Dios a través de su Hijo Jesucristo, es decir, la segunda persona, sobre todo como Lucas divide en su teología. Todo el Antiguo Testamento lo toma como el accionar de Dios Padre, el Evangelio, el accionar de Dios Hijo. Y ahora, Hechos de los Apóstoles, el accionar del Espíritu Santo, es decir, la comunidad que tiene que actuar. Es el Espíritu Santo que actúa por medio de la comunidad. Pero importante la mía lleva precisamente y catuta de ya con esta clave de lectura. Ya esa también ese papel de yara ñande atoy ñande noi a ñande bueno con angape hay tebe ma bueno con angape hay tebe ya bueno. Se haya popamalaña pobana, ¿verdad? Dios Hijo, Jesús de Nazaret, la encarnación de Dios Padre, la misión que trae al mundo de la salvación. Pero ahora, después de la ascensión de Jesús al cielo, y así termina el Evangelio de San Lucas, ahora también Hechos de los Apóstoles comienza de nuevo recordando la ascensión, ¿verdad?, de Jesús al cielo. Y desde ahí comienza el accionar, porque usted ve estos dos hombres vestidos de blanco que se le aparecen a los apóstoles que le dicen, bueno, listo, hoy mamá, él ve mañana o lleva teoto. Ese mismo, ¿verdad?, que subió al cielo, ahora entonces vendrá de nuevo, pero ustedes tienen que trabajar ahora. Tapejopato, dale, vuelvan a Jerusalén, vuelvan al lugar donde se encuentran y comiencen a predicar el Evangelio, es decir, la buena noticia que Jesús les ha dejado. Bueno, y así entonces nosotros seguimos, ¿verdad, queridos amigos? Esta partecita ahora hablábamos ya en el capítulo 12 de la liberación milagrosa de Pedro. Estábamos hablando de Gustaya, Antioquía, por primera vez como cristianos, seguidores del tal Kyrios, el Señor, Cristo. Bueno, y así comienzan las persecuciones, comienzan las dificultades. Desde el capítulo 12, versículo 1, veíamos la persecución de Herodes y el arresto de Pedro. Ahora nosotros
estamos en este curso bíblico del día de hoy para leer un poco los versículos 6 al 11, que ya es la liberación milagrosa de Pedro. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: levántate rápido. Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El ángel del Señor dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias, y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Entonces es interesante, ¿verdad? Aquí tenemos la liberación milagrosa de Pedro, milagrosa. Ciertamente que aquí tenemos un poco cargadas las tintas, pero lo que queremos decir es la liberación peñan de Yara, nañandere yaya, mamá, se va peñan de Yara, ñande pesero, va posu, boguña y meroñaína, lleva en este caso el mal que aferra, ¿verdad?, la mente, el corazón de tantas personas que encadenan, incluso, dice a Pedro, guardias por todas partes, bueno, que hubo cañina. Pero era ya después para comparecer ante Herodes. Y es ahí donde actúa el ángel del Señor, Dios mismo, que los salva. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos fortalece y nos da sobre todo aquel deseo de hacer siempre, siempre el bien. Estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 49, 29-32, luego el 50 del 15 al 26. Jacob dio a sus hijos esta orden: yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérrenme junto con mis padres en la caverna junto de que está allí del campo de Hebrón, elitita, en el campo de Macpela, frente a Manré, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham compró a Efrón, elitita, para tenerlo como sepulcro familiar. Entonces, queridos amigos, qué interesante todo lo que estamos leyendo aquí, esta historia que es bastante larga, ¿verdad?, en esta narración. Pero lo importante es que Dios ha transformado en bien todo aquello que nosotros pensábamos y veíamos como una cosa negativa, como el mal. Todo aquello que le hicieron de mal a José, sin embargo, ahora Él está ofreciendo lo lindo, lo mejor. José entonces está diciendo: esto es el perdón máximo, pero llévenme, entiérrenme, quiero hacer esto. Entonces por eso llama a todos sus hijos: perdona, perdona a tus hermanos. Esta es la gracia que nosotros, o yo te pido como papá,
Y entonces José logró ver la mano de Dios en su propia historia. José llega a entender cómo Dios, incluso en las cosas del sufrimiento, estaba Dios actuando. Y esta es la capacidad sobrenatural para sacar incluso del mal cosas positivas. Esto es lo sobrenatural para entender que la gracia de Dios es la que siempre nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Es un don que también nosotros tenemos que pedir. Porque, imagínense, queridos amigos, cuando nosotros recibimos un mal, cómo nos cuesta también devolver con el bien. Sin embargo, hoy la palabra del Señor nos hace entender esto como un resumen de todo el camino, como un resumen en la vida de José. Él está encontrando y dice, bueno, Señor, tú fuiste escribiendo mi vida, ahora yo te lo ofrezco todo, porque somos nada frente a ti. Y el perdón es lo mayor, ¿verdad? El perdón es devolver de nuevo la propia dignidad y la propia serenidad a la familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito.
batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Principalmente queremos subrayar el versículo 7. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una palabra importante de pronto, ¿verdad? De repente. Un accionar improviso. Pero esto no quiere decir que la presencia de Dios no esté continuamente, sino que este accionar de Dios quiere decir que hay una respuesta positiva para, entre comillas, nuestra demanda. Dios de una o de otra manera actúa en la vida del hombre. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. Esto también es importante, una luz que resplandece en el calabozo. Recordemos, ¿viste cómo te va ambientando? Estamos dentro de un calabozo. Puede ser que por ahí había alguna lamparita con el aceite famoso, ¿verdad?, que tenía en ese tiempo. Pero miren que los calabozos están allá en el fondo. Hay que ver también si hay aire, si hay un poco de tragaluz. Vaya, ya estaba bien que tú ya calculas, si hay oxígeno, ¿verdad? Y en fin, todos estos elementos que son importantes para nuestra reflexión, ¿verdad? Entonces es allí, en ese lugar y en esas situaciones que Dios de pronto actúa. Dios interviene en nuestra historia, siempre. Nosotros incluso tenemos dentro de la teología cristiana y dentro de la teología bíblica de por sí el escatón, de ahí viene la escatología, ¿verdad? Elementos escatológicos, acciones escatológicas de Dios. Quiere decir, escatón quiere decir la intervención, la irrupción, Dios que entra, Dios que corta de repente ese camino lineal que nosotros estamos haciendo
hoy qué día lleva, es como cortar una torta. Es como ponerle aquí un punto final, o mejor dicho, tal vez no es punto final porque después comenzará otro camino o continuará un camino, pero ya con una intervención que se ha recibido en ese corte, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos encontrando y esto es lo que nosotros, ¿verdad?, vamos viendo en el caminar que se nos ofrece, ¿verdad?, aquí. En el caminar de la vida cristiana siempre vamos a encontrar momentos difíciles, momentos de dificultades, pero sobre todo momentos importantes para entender que nuestra vida, en la medida en que Dios se hace presente, también nuestra vida tiene que responder a esa presencia, a ese llamado de Dios. Pero otro elemento, Gina, ya guapimia, ya calcular, lleva porque todo en la hoja, peñan de yara, todo ya puede llevar. Esa es la intervención, el escatón de Dios. Pedimos, queremos, Señor, me encuentro en esta situación. Por favor, interviene, Señor. Muéstrate, manifiéstate. Estaba bien, Jerusalén. Estaba ya hablando de coyo miando uy, no ñandu, no eshai baisha. No eshai baisha, porque Dios en realidad siempre está presente. Ya estoy miayo, ya mo va veñan de yara, lleva tu yesha camí. Pero el asunto es que nosotros sepamos discernir, entender, ¿verdad?, este accionar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso dice aquí de pronto, la irrupción de Dios, de pronto. Aparece el Señor, el ángel del Señor, y saca una luz resplandeciente. Y saca aquí entonces a relucir esa luz que está ahí presente, esa luz que resplandece en esa habitación. La intervención de Dios, UPA Segina lleva un peña de apetu ube, o aclarea baiteña de, UPA peña de gatuña ñanduya, yesa cua lleva, allá y cuamba, eva peña de ya la yerureña de Gina. Esa quiere decir la luz resplandeciente dentro de la prisión, es decir, dentro de nuestra misma situación, en que estamos aprisionados, en que estamos engatusados. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado
y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25,
el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Guaga lleva ya esa ponaceina dentro de esta liberación milagrosa de Pedro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiere significar, verdad? Que el ángel sacude, ¿verdad?, a Pedro y lo hace levantar, porque para nosotros es muy importante. Encima, ¿verdad?, hay también otro elemento, porque continúa que el ángel diciéndole. Es decir, que hay un accionar también de la parte de Dios. Dios, de cierta manera, actúa. Santo Tomás de Aquino nos dirá después que el accionar de Dios es siempre a través de causas segundas. Daigo cuñan de yaraja oyo uicuame lleva o pocón de o lo que sea. Daigo cuñan de yaraja te oía lleva o uva lleva o yapoya parece o lo que sea. No hace falta, queridos hermanos. Este lenguaje que nosotros tenemos aquí nos hace entender que es el accionar de Dios, como decíamos, dentro de nuestro contexto histórico, porque esto es lo que le está pasando a esta comunidad cristiana. Pedro, que representa a toda una comunidad, Pedro, que representa al cristianismo, que está siendo encarcelado, Pedro, que representa al cristianismo, que es siempre mirado bajo los ojos, ¿verdad?, del imperio, qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo. Moto para la guatajina, para la idea. Imagínense el imperio romano, queridos amigos. Y ese era entonces el último grito en ese momento, ¿verdad?, del imperio romano que se pone, que se impone y quiere saber por dónde está caminando la cosa, ¿verdad? Y entonces aquí podemos encontrar que el ángel le sacude a Pedro y lo hace levantar. Es nuestro tema, ¿verdad?, del día de hoy. El sacudirnos, el dejarnos entonces llamar por Dios y luego el hecho de hacernos levantar. Porque dice, le hizo levantar. Este verbo también, esta traducción es importante. Aquí con ese pronombre, a él le hizo a él, ¿verdad?, levantar. Porque quiere decir que no es simplemente que él le agarra, ¿verdad?, y le levanta, sino que hace que él mismo se, entre comillas, vamos a decir, se autogestione. Yande golpea alguna vez el añan de pecados a tu shañan de pecado, porque el añan de ponajina llevan baisa pa peñan de yara, hoy tu ave yan de goebe. Ñande Yarago a veces y Haisha le hizo levantar, ñande Atoy, ñande Noy, pero siempre a través de causa segunda. Vuelvo a repetir porque pedazo en Guaná, importante la hoy que veñan de Apunto Ume y Agüella Santo Tomás de Aquino las causas segundas, es decir, pega con Oilán de Oilán de Ru, Oilán de abuela, Oilán de vecino, Oilán de yo que la lleva, Oilá pa y hoy la iglesia, Oilán de grupo, Oilán de amistad. Estamba hoy el acontecimiento fuera ahí, porque estaba en ese país, ahí llega tu EPM, por ejemplo, que tenía cara ahí se mandó a poner, ojo, métete, no ni accidenta y espea ya, pero o choca y mi bella o rosa lleva, ojo, yo y la vehículo bajo a ver cuneta, dos ya paró y lleva, pero oñe mondito y se itereía lleva.
bebé a mitad de Usúa lleva 38 años, 38, 39 años. Entonces, bebé oye esa cosa. Bebé oye esa pena. ¿Viste? Se dan cuenta, queridos hermanos. Algunas veces vivimos en nuestra prisión. Vivimos en nuestro mundo. Estamos aprisionados, estamos encadenados. A veces con doble cadena, doble cadena. El 2 pues siempre significó comunidad. Y entonces esto quiere decir, Pedro que está con doble cadena puede ser que sea nuestro mismo mundo, nuestra misma comunidad que nos está encadenando. Porque japeañan de Yoko, peañan de Yoko. Ahí con la fácil página la arañe punúa lleva a repoise pe ibaía. Según año que estaba mi caña juan día. Hubo prometente, año que está yo quiero salir me voy de ahí. Pero pues algunos se van con los alcohólicos anónimos, ya pola, trabajo, ya pues el cotea lleva. Pero hay peligroso y te porque hay invasivo. Hay invasivo, hoy quiero me invasivo, me ya hace mal a ese güey. Invasivo, algo apoyo ya grande la estilo metástasis lleva. Porque la causa llevan después la iba y vea porque te saca de tu conciencia. Te saca de tu conciencia. Dende y cuaima va a hablar en Yapoa. Como también la droga, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, queridos amigos, quiere decir que son las cadenas del hombre. Las cadenas con las que nosotros estamos siendo asegurados por el mal. Pero upeare no deben de yarañan de atoña, llevan de no, y apeala y a ver versículo 7 veces y na lleva. El ángel le sacude. Esta vez lo tiburón y contebella y tiburón eso lleva. Y le hizo levantar. Y asumí Miguel Alán de responsabilidad y se opera. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo
su humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, El que nos llena de alegría. y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina Y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por 1 año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan.
Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota, de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya.
Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel. Así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9. Y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan hermoso. Aquí le dice directamente, ¿verdad? Tienes que ponerte el cinturón. Es decir, el cinturón es ponerse como para trabajar, ponerse como para luchar, ponerse para viajar, ponerse para caminar. Getamba ella es lleva lo que en la Biblia significa. Y también le pide y le dice, moigelan de sandalia.
es muy grande zapato, ya está lloviendo de allí. Y esto tiene un significado muy claro en la Biblia. En la Biblia, el hecho de poner también las sandalias, el esclavo o el criado va descalzo. El esclavo o el criado va descalzo. Sin embargo, el dueño de una casa o sobre todo de una tierra va calzado, es decir, se pone el calzado. Caminar con sandalias sobre un terreno significa ser dueño, ser el propietario. Ser el propietario. ¿Cuál es el significado, sobre todo en la Biblia? Esto que le dice Emoilán de zapato, Emoilán de sandalia, ¿verdad? Indica sobre todo cuando hablamos, tanto en el Nuevo Testamento, principalmente Jesús les dice a sus evangelizadores, allí va, calzados. En estas palabras la sandalia indica el camino y la tarea. Ahí está, ¿viste? La tarea. Y aquí entonces te pone dos todavía. Pedro, vas a tener que caminar. Pedro, comunidad cristiana, va a tener que hacer un camino. Pedro, ciñete el cinturón, quiere decir que vas a ñemoipona, ¿cómo va la lucha? Incluso era para llevar el arma, decíamos. Era para llevar el alimento, el cinturón. Pero ahora las sandalias para caminar, para ir, para luchar. Soy dueño de todo esto que el Señor me está ofreciendo. Miren que esto es importante, Pedro, comunidad. Tú eres el dueño de este mundo. Llame endeka tu anguay shandeko angareñe punu ayepa reñemite na ko abeharemos boa. Las semillas tienen que ser lanzadas. Eso significa las sandalias. Tienes que caminar, no te tienes que anquilosar, no te tienes que quedar. Entonces, sandalias indican el camino y la tarea, decíamos, pero también se hace referencia a quitarse el polvo de los pies, para significar que nada de un lugar queda pegado. Entonces, por eso que uno tiene que mirar bien y tiene que entender esa última partecita, ¿verdad? El polvo, hasta el último, ¿verdad? Del polvo de los pies vamos a sacudir. Quiere decir que nada nos puede, en este camino, nos puede apegar a nada. Ore, ore no y pea. Ore apero yujaroñembou con otra misión, la misión del reino de Dios. ¿Y qué quiere decir, verdad, que yo no soy digno, por ejemplo, de desatarle las sandalias? Hay también esa expresión, ¿verdad, Juan el Bautista? Desatar el calzado como gesto de un esclavo, agacharse como signo de humillación. Y a pesar de todo, no considerarse digno ni siquiera de realizar esos gestos, imagínense. Entonces, significa que quitarse ahí, o quitarle las sandalias a alguien, no soy digno ni de desatarte las sandalias. Y ese era un esclavo. Ay, yo soy menos que un esclavo. Hasta el esclavo puede agacharse y sacarte tus sandalias, ¿no? Pero yo no soy digno ni de eso. Ahora, hay otros lugares, otros pasajes interesantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Moisés se quita las sandalias. El Señor luego le dice, aquel ande zapato. Ani que yo, ¿viste? Ante lo sagrado. Porque este lugar que pisa, y le dice lo del libro del Éxodo, capítulo 3, ¿verdad? Y ahí se le va a revelar nada más y nada menos que también la sacralidad del nombre de Dios, la identidad de Dios. Yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, quitarse aquí las sandalias, cuando le está llamando incluso Moisés, significa que vamos a dejar atrás todo lo que nosotros traemos. ¿Como qué cosa? Como algo que se nos pegó a nosotros. Como algo que nosotros traemos de tanto caminar. Puede ser que sea una vida sin interés, una vida de droga, una vida de borracho, una vida de vicios. Y sin embargo, quitarse las sandalias. Quítate las sandalias, porque aquí es un lugar sagrado. Quiere decir que nosotros estamos conscientes de nuestra realidad. Va para la yeyapoa de cuemba, va para la ibaía, va para la oyapague venían de zapatures a con venían de yipe allá porque ñamoira de yipa humía. Y así entonces todo lo que son preconceptos, prejuicios, lo que son temores, estereotipos sobre la realidad, todo eso tenemos que dejar de lado. Inclusive las mismas imágenes que podríamos tener nosotros de Dios. ¿Cuántas imágenes negativas o cuántas imágenes totalmente
tergiversada sobre Dios nosotros tenemos. El ángel le dijo a Pedro, para comenzar este camino, pero entonces tienes que ponerte el cinturón para luchar y sobre todo tienes que ponerte las sandalias. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.